¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para esta clase nos toca trabajar la ley de cosenos y bueno, para resolver un triángulo, oblicuángulo siempre, ¿verdad? Necesitamos conocer cierta información acerca de ese triángulo, por ejemplo, sus lados y sus respectivos ángulos, ¿verdad? Para determinar si tenemos suficiente información, con frecuencia es útil hacer, por ejemplo, un diagrama. En este caso tenemos nuestro triángulo, ¿sí? Para ver si nos dan ya sea un ángulo, dos ángulos, tres ángulos, dos lados, un lado, para tener una idea, ¿verdad? A qué nos estamos enfrentando. En todo caso, si se conocen dos lados, y el ángulo incluido, pues ya es una gran información. Tengamos presente que si tenemos esta condición, podemos trabajar con la ley de cosenos, porque de esta forma nos damos cuenta que formamos un triángulo, ¿verdad? Con estas condiciones sabemos que sí se puede formar un triángulo. En sí, la ley de senos que trabajamos anteriormente, esta no se puede usar directamente para resolver triángulos si se conocen dos de sus lados y el ángulo que forma estos, ¿ya? O otra de las condiciones es de que si conocemos directamente los tres lados, no podemos aplicar la ley de los cosenos, del seno, perdón, la ley de senos. En todo caso, para trabajar exclusivamente con la ley de los cosenos, tenemos que tener presente dos situaciones o dos condiciones o referencias. ¿Estamos? Entonces, primera condición, si tenemos dos lados, vamos a, vamos a trabajar con esto. Como siempre, por ejemplo, vamos a colocar que este es el punto B, el C y el A. Eh, y este es el punto A, ¿verdad? Está muy delgado esto. Que este es el punto A, este el B y el C. Recordemos que para un triángulo oblicuángulo lo describimos siempre de esta forma, ¿verdad? En todo caso, por ejemplo, si tenemos dos lados, ya sea por ejemplo el lado C y el lado A, y tenemos el ángulo que forma estos lados, por ejemplo este, podemos usar la ley de los cosenos. ¿Por qué? Porque es una de las condiciones, tener dos lados y el ángulo que está formando estos lados. ¿Estamos? Entonces esa sería nuestra primera condición. Y la otra condición para usar ley de los cosenos es tener exactamente los tres lados que están formando dicho triángulo. En este caso, el lado A, B y C. ¿Estamos? Así que esas son las dos condiciones que tenemos que tener presente para trabajar con triángulos oblicuángulos y saber si aplica para ley de senos y cosenos. En este caso, ya dimos las dos condiciones que necesitamos para trabajar con la ley de los cosenos. Y bueno, eh, para trabajar con la ley de los cosenos existe una pequeña fórmula, por así decirlo. ¿Estamos? Entonces, vamos a deducirlos. ¿Ok? Hagamos de cuenta que para este triángulo que tenemos, oblicuángulo, por supuesto, tenemos nuestros tres lados nuestros tres ángulos, ¿verdad? El ángulo A, B, C y los lados A, B y C. Hagamos de cuenta que para este triángulo necesitamos hallar, por ejemplo, este lado, ¿sí? Este lado, ¿ya? Bueno, entonces si yo necesito conocer ese lado, puedo deducir una, una igualdad o una ecuación, por así decirlo. Vamos a deducir la fórmula o la ecuación o la igualdad para cada uno de estos lados. ¿Estamos? Y pues bueno, vamos a empezar por el lado A, ¿sí? Hagan de cuenta que necesitamos encontrar el lado A de ese triángulo. Entonces, la forma de proponer esto sería así. Si necesito encontrar el lado A, entonces yo digo, es el lado al cuadrado
al cuadrado. A al cuadrado será igual al cuadrado de los otros lados, es decir, b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Estamos? Menos 2 veces esos lados, es decir, 2 veces b por c por el coseno de ese lado. ¿Estamos? En otras palabras, por el coseno de b. ¿Ok? Eso sería para el caso del lado A. Ahora, hagamos de cuenta que necesitamos para el lado B. Sería lo mismo. Vengo y digo b al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado. O sea, a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces esos lados. 2 veces a y c por el coseno de del ángulo de ese lado, que en este caso es b, ¿sí? Solo como observación, aquí me confundí, porque aquí es el coseno de a, mayúscula, coseno de a. ¿Estamos? Ok, ahora vamos para el lado c. Si necesito el lado c, digo, bueno, c al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado, que en este caso es a al cuadrado más b al cuadrado. El orden no importa, ¿verdad? Aquí pudo haber ido primero a, ¿sí? B. Entonces, a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces esos dos lados. 2ab por el coseno de c. ¿Estamos? Ok, ahora que hemos formulado las ecuaciones para cada uno de los lados de nuestro triángulo, vamos a listar algunos pasos para ver cómo los resolvemos. Por ejemplo, para el paso 1, pues sería formular, ¿no? Formular. Ver cuál de las tres opciones podemos usar. Segundo, sustituir. Sustituir los valores, ¿verdad? Tercer paso, realizar los cálculos. Realizar cálculos. Y como cuarto paso, aplicar radicales. Ya se van a dar cuenta porque estamos hablando de aplicar radicales. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo esto, vamos a nuestro primer ejemplo. Bueno, para el primer ejemplo tenemos lo siguiente. Dice, un túnel se ha de construir por una montaña. Para estimar la longitud del túnel, un topógrafo hace las mediciones que se ven en la figura. Use la información del topógrafo para aproximar la longitud del túnel. Bueno, para este problema se nos está dando esta imagen. Y si nos damos cuenta, ya en cada vértice del triángulo, pues ya tenemos los ángulos predeterminados. Para este lado, pues el ángulo es el ángulo A, ¿no? Para este, el ángulo B. Y para este, el ángulo C. Entonces, si se nos está pidiendo aproximar la longitud del túnel, es evidente que es del punto A al punto B. ¿Estamos? Y que los lados respectivos son el lado A, el lado B y el lado C. Y como siempre, en este problema pues se está formando un triángulo, ¿no? Un triángulo, pues, oblicuángulo. Sale algo torcido, pero aquí está. ¿Sí? Es ese triángulo. Entonces se nos está pidiendo la longitud, que es del punto A al punto B. Y si nos damos cuenta, se están cumpliendo una de las dos condiciones que se nos da para usar la ley de los cosenos. ¿Por qué? Tenemos el lado B y tenemos el lado A. Además, tenemos el ángulo que se forma entre esos dos lados. ¿Estamos? Entonces aquí sí podemos usar la ley de los cosenos.
¿Estamos? Entonces, como primer paso, recordemos que era formular, ¿sí? Entonces, formulemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos el lado C, ¿sí? Porque es lo que se nos pide. Entonces venimos y decimos C al cuadrado es igual a al cuadrado de los otros dos lados. ¿Cuáles son? A al cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Menos dos veces esos lados. O sea, dos veces A por B por el coseno del ángulo de ese lado, que es C. ¿Ok? Entonces, segundo paso. ¿Cuál era el segundo paso? El segundo paso era pues sustituir los valores, ¿sí? Entonces tengo C al cuadrado es igual a, anotamos A al cuadrado es 212 al cuadrado más B 388 al cuadrado. Voy a seguir en la parte de abajo porque no me alcanza el espacio. Menos 2 veces 212 por 388 por el coseno de C, de ese ángulo, que para nosotros es 82.4. 82.4. Recordemos que esto es 388. ¿Sí? Entonces, ya tenemos todos los valores sustituidos. Ahora, lo que nos queda es hacer los respectivos cálculos. ¿Sí? Si operamos cada parte, 212 al cuadrado, 388 al cuadrado, menos 212, 388 coseno de 82, vamos a tener algo como esto. 44.944 para el primero, más 150.544 para el segundo, menos 21.757.8. ¿Sí? Que este es el cálculo de esta parte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sigamos. Una vez que tenemos eso, que dice la otra parte, entonces, si hacemos toda esta suma, nos va a dar esto, 173.730.2. ¿Sí? Bueno, ahora que tenemos todo esto, lo que nos queda es aplicar radicales, ¿sí? Aplicamos radicales a 173.730.2. Esto es como, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que C es igual a 416.8 pies. ¿Estamos? Entonces con esto tenemos nuestro primer ejercicio. Espero que se esté comprendiendo. Bueno, y para nuestro segundo ejercicio tenemos lo siguiente. Dice, un piloto sale de un aeropuerto y hace un rumbo en la dirección norte a 20 grados, volando a 200 millas por hora. Después de una hora, hace una corrección de curso y hace un rumbo en la dirección norte 40 grados hacia el este. Media hora después de esto, problemas en los motores lo obliga a hacer un aterrizaje de emergencia. Entonces se nos pregunta lo siguiente: encuentre la distancia entre el aeropuerto y su punto final de aterrizaje. B. Encuentre el rumbo del aeropuerto a su punto final de aterrizaje. ¿Estamos? Bueno, antes de que trabajemos con esto, normalmente para los aviones o para los barcos, pues se usan esta forma de dirección, ¿sí? Voy a tratar de hacer un pequeño ejemplo para que se comprenda.
Hagamos cuenta que tenemos nuestros 4 puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, este, oeste. Esta partecita que dice lo siguiente, solo déjenme. Esta partecita está hablando directamente que del norte normalmente se toman las direcciones, ¿sí? Ya sea del norte o del sur, ¿sí? Lo que nos está diciendo aquí es de que del norte agarró rumbo al este 20 grados. ¿Estamos? Si tuviéramos esta denotación, por ejemplo, ¿sí? Esto trata de decir de que de la dirección sur agarró 20 grados al este. ¿Estamos? Entonces, por favor, tengamos en consideración esto. Esto es bien sencillo, ¿sí? No es complicado de entender. Entonces, para ello, hagamos este problema. ¿Estamos? Entonces, tomemos nuestras referencias. Por ejemplo, este no me gusta. Que este sea el norte, el oeste, el sur y el este. ¿Estamos? Entonces dice que el piloto sale del aeropuerto. Hagamos de cuenta que este punto para nosotros, el centro, es el aeropuerto. Y dice que hace un rumbo en la dirección norte 20 grados. Del norte al este agarra 20 grados. Vamos a tratar de dibujar una liñita, ¿sí? Si son 20 grados, va a ser una distancia muy cortita. Hagamos de cuenta esto, ¿sí? Y copiamos de nuevo esta partecita. ¿Sí? Hagamos de cuenta que él llegó justo ahí. Él llegó justo ahí volando a 200 millas por hora, dice. Y esto es después de 1 hora, ¿sí? Entonces dice, después hace una corrección de curso y hace un rumbo en la dirección norte 20 grados. O sea que del norte agarra otro nuevo rumbo, pero ahora ya no de 20 grados, sino que ahora de 40 grados, ¿sí? Entonces, pensemos que del norte agarró 40 grados, así. ¿Estamos? 40 grados. Tal vez es mucho, pero con el fin de que se logre entender, hagámoslo exagerado, que estos son 20 grados. Bueno, 40 grados. ¿Sí? Hagámoslo así. 40 grados. Y obvio, está viajando a la misma velocidad, 200 millas por hora. Pero para esta distancia dice que él solo usa media hora. ¿Estamos? Solo media hora. ¿Ya? Entonces dice que por problemas en los motores, él se queda en este punto. ¿Sí? Él se queda en este punto. ¿Sí? Entonces, aterriza, ¿verdad? Y se nos pregunta, encuentre la distancia entre el aeropuerto y su punto final de aterrizaje. En otras palabras, se nos está pidiendo hallar esta dirección. Esta. La que está con la línea verde. ¿Sí? Esa es la dirección que se nos está pidiendo. ¿Estamos? Entonces, si nos damos cuenta, hemos formado un triángulo, ¿sí? Se nos ha formado este triángulo, este triangulito, y justamente es lo que se nos pide. La distancia, ¿verdad? La línea que está de color verde. Entonces recordemos que este punto es de 20 grados. 20 grados. Y esta dirección, pues es de 40. 40 grados, ¿sí? Bueno, ahora quiero recordarles algo, no sé si se recuerdan, pero
voy a mover este triangulito, ¿sí? Nos va a servir para resolver el problema, pero necesito explicarles algo antes, ¿sí? Lo único que sabemos de esto ahorita es de que para el primer punto agarró 20 grados, para el segundo 40 grados, lo que sabemos. Y para nosotros, hagamos de cuenta que este es el punto A, el punto B y el punto C. ¿Estamos? Sabemos que del punto A al punto B se fue a una velocidad de 200 millas por hora. ¿Estamos? Hay una parte en física que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Y esto es bien sencillo. ¿Estamos? El movimiento, solo denme chance para darle más grosor a esto. El movimiento rectilíneo uniforme pues tiene una pequeña fórmula, ¿sí? Que es distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Lo que necesitamos saber, ya no necesitamos saber más cosas, solo esto, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, la distancia de A a B es igual a, iba a una velocidad de 200 millas por hora. 200 millas por hora. Y este viajó solo por una hora. ¿Estamos? Entonces, este y este se cancelan. En otras palabras, la distancia que él recorrió en esa hora pues es de 200 millas. ¿Sí? 200 millas para la distancia 1, o sea, de A a B. En otras palabras, conocemos cuál es la distancia del punto A al punto B. Y después dice que después hace la corrección de 40 grados. ¿Sí? Y dice que él viaja media hora del punto B al punto C. Y obvio, él está volando a la misma distancia. ¿Sí? A la misma distancia, volando o navegando, como sea. Entonces, la distancia de B a C es igual a 200 millas por hora. Pero él solo viaja media hora, o sea, 0.5 horas. Entonces, en realidad, él solo hizo una distancia de 100 millas. ¿Sí? 100 millas. Entonces, para nuestro triangulito, para el que formamos ahorita, ya tenemos más información. ¿Sí? Ya tenemos más información. Para nosotros este es el punto A, el punto B y el punto C. ¿Sí? El punto B, el punto C y el punto A. Y se nos está pidiendo esta distancia, ¿verdad? Del punto A al punto C. Bueno, pero ahora también ya sabemos que para esta distancia de A a B es de 200 millas. 200 millas. Y de B a C es de 100 millas. Bueno, ahora nos hace falta algo. Para que podamos usar la ley de los cosenos, tendríamos que determinar el valor de alguno de esos ángulos, ¿sí? Y para este caso, pues tiene que ser este ángulo, ¿sí? Tenemos que determinar cuánto vale ese ángulo. Y vamos a tener que usar la información que se nos da de estos triángulos para hallar, pues, ese ángulo, ¿no? Bueno, voy a hacer algo aquí y espero que se logre ver. Hagan de cuenta que esta línea, si yo la extiendo lo más que yo pueda, recuerden que este ángulo, este ángulo es correspondiente a los 20 grados. O sea, esto vale 20 grados. ¿Sí? No se mira muy bien, pero vale 20 grados. ¿Sí? Bueno, de
del segundo punto donde él partió, sabemos que esto, voy a colocar otro color, así se logra distinguir bien, el negro. Sabemos que todo esto vale 90, ¿sí? Y este ángulo es complemento de los 40, o sea, esto vale 60, ¿sí? 60. Esto vale 90. Este ángulo, ¿cuánto valdrá? Exacto, ese ángulo también vale 20 grados, ¿sí? Del que deducimos aquí. ¿Estamos? 20 grados. En otras palabras, todo este ángulo mide 160 grados. ¿Estamos? Entonces, ahora sí podemos decir, ya podemos usar la ley de los cosenos, porque ya tenemos dos de los lados. Esto sería 160, ¿sí? Ya tenemos dos de los lados, este de 200 millas, este de 100 millas y este de 160. ¿Estamos? Entonces ya podemos resolver nuestra primera pregunta. Y bueno, formulemos lo que se nos pide. Hagámoslo con negro. ¿Estamos? Entonces se nos pide hallar b. Entonces formulemos. Dice b al cuadrado es igual a los otros lados al cuadrado. Es decir, a al cuadrado más c al cuadrado menos dos veces esos lados. Dos veces ac por el coseno de ese lado. Coseno de b. ¿Sí? Ya tenemos formulado. Ahora sustituyamos a, ¿cuánto vale? 100. 100 al cuadrado más c, vale 200 al cuadrado menos 2 por 100 por 200 por el coseno de ese ángulo, que para nosotros es 160. Sí, 160. Entonces, una vez que tengamos todo esto, empezamos a operar. ¿Sí? Entonces, b al cuadrado es igual a, esto es 10.000 más 40.000 menos, si hago esta operación me va a quedar negativa y me va a quedar que es menos 37.587.7, ¿sí? Y cuando operemos ese signo, pues nos va a quedar positivo, ¿sí? Cuando lo operemos con este, tiene que dar positivo, ¿ok? Entonces, cuando operemos todo eso, b al cuadrado nos tiene que quedar igual a 87.587.7. Ahora que llegamos a esta parte, solo nos queda aplicar radicales, ¿sí? Aplicar radicales a todo esto. Y vamos a hallar que eso es aproximadamente 296 millas. ¿Estamos? Entonces con eso ya tenemos nuestro primer inciso. Para el inciso B se nos pide lo siguiente: encuentre el rumbo del aeropuerto a su punto final de aterrizaje. ¿Qué quiere decir esto? Si se recuerdan, estábamos justamente otro color aquí, en el punto A. Entonces se nos está pidiendo que encontremos la dirección exacta para que llegue al punto C. Es decir,
del punto A encontrar la dirección de esta parte, ¿sí? Esa dirección. Ya sabemos de que aquí son 20 grados. Entonces lo que nos hace falta hallar es esta partecita de este triángulo, ¿sí? Entonces, a todo esto pongámosle el ángulo alfa. ¿Estamos? Y trabajemos con eso. Y vamos a seguir trabajando con el mismo triángulo, ¿verdad? Para este triángulo ya sabemos que el lado B mide 296 millas. Entonces, lo que nos queda por hacer, y lo más fácil que nos queda ahora, pues es usar la ley de senos. ¿Por qué? Porque al menos yo ya tengo el lado B que mide 296 millas y tengo su ángulo. El lado A, el ángulo no lo tengo, es lo que necesito, pero tengo su lado, que es C. Solo tengo una incógnita y puedo hacer esas dos relaciones. Para cuando yo quiera encontrar el ángulo A, voy a tener que usar el seno inverso de ese ángulo, y es lo que vamos a hacer a continuación por la ley de senos, ¿sí? Entonces, para la ley de senos tenemos lo siguiente. Yo digo seno de A es a su lado, como el seno de B es a su lado, ¿sí? B lo tenemos, seno de B lo tenemos, A lo tenemos, seno de A es el ángulo, es el que necesitamos, ¿sí? Entonces trabajemos. Solo hagamos los despejes ahorita y decimos lo siguiente: seno de B sobre B por A, ¿sí? Entonces, como lo que necesito es el ángulo, lo más fácil aquí es usar seno inverso. Y no es que sea lo más fácil, es la forma que se debe de hacer. Y recordemos que este ángulo A lo denotamos con alfa, ¿sí? Para nosotros es el ángulo alfa es todo, ¿verdad? Del norte hacia la línea verde. Entonces A para nosotros es igual al seno inverso del seno del ángulo B sobre su lado por el lado A, ¿sí? Y ahora lo que nos queda es sustituir valores. Seno de B. Para nosotros el ángulo B mide 160 sobre su lado. Y para nosotros es 296 millas, que fue lo que encontramos anteriormente, ¿verdad? Por el lado A, que para nosotros el lado A es de 100, ¿sí? Y si metemos todo eso en la calculadora, seno inverso de todo eso, vamos a hallar que es 6.63 grados, ¿sí? Eso corresponde a esto, ¿sí? A este ángulo. Pero como se nos pide la dirección exacta, tenemos que tomar el norte como nuestra referencia, ¿sí? Entonces sumar 20 más este pequeño ángulo, eso será igual a alfa. Entonces el ángulo será igual a los 20 grados más los 6.63, ¿sí? Que eso será igual a 26.63 grados, ¿sí? Entonces la dirección exacta, ¿sí? La dirección exacta para que algún piloto vaya a apoyar a la persona que se quedó ahí con el motor destruido, por así decirlo, debe de agarrar una dirección del norte 26 grados punto 63 al este. ¿Estamos? Entonces
espero que se haya comprendido. Con eso terminamos nuestro segundo problema y nuestro segundo ejemplo. Y pues bueno, cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber, ya sea en el grupo de WhatsApp o a través de un comentario aquí en YouTube. Así que bendiciones.